Supongamos 3 desplazamientos. Nuestro eje vertical Y sigue acá. Nuestro eje horizontal X es este. Supongamos un desplazamiento así, hacia arriba. Esta es la posición inicial del objeto que se va a desplazar. Esta es la posición final. Y entonces el desplazamiento delta Y en magnitud es igual que la Y final menos la Y inicial, que es una cierta altura h, y numéricamente es positiva. Eso cuando el desplazamiento es hacia arriba. ¿Qué pasa si el desplazamiento es horizontal? Entonces, el objeto va a estar en alguna posición inicial, acá, en una cierta Y inicial, y el desplazamiento ahora va a ser un delta X. Y acá va a estar en una posición Y final que, como el desplazamiento es horizontal, la Y final es igual que la Y inicial. Entonces, el desplazamiento vertical es la diferencia entre Y final y Y inicial, que naturalmente es 0, ya que fue todo un desplazamiento de carácter horizontal. ¿Y qué pasaría si el objeto al inicio está arriba en una posición inicial Y sub O, que tiene este tamaño, y al final del desplazamiento está en una posición Y final que es menor que la Y inicial? La magnitud del desplazamiento vertical sigue siendo Y final menos Y inicial. Y por causa que la Y final es menor que la inicial, la magnitud de ese desplazamiento sigue siendo h. Pero cuidado, numéricamente es una cantidad negativa a la hora de reemplazar su valor en cualquier cálculo. Consecuentemente, calculemos cuánto es el trabajo de la gravedad en los 3 casos. En el primer caso, que podemos llamar A, cuando el desplazamiento es vertical, el trabajo hecho por la gravedad es tamaño de la fuerza, mg, tamaño del desplazamiento, h, coseno del ángulo entre el desplazamiento vertical, que como vector es delta Y, y la gravedad es hacia abajo. Entonces, entre los dos vectores hay 180 grados, cuyo coseno es 1, negativo. Coseno de 180 grados, que es menos 1. El trabajo en este caso es menos mgh. Es decir, que cuando el objeto subió, la fuerza de gravedad trabajó una cantidad negativa. Eso en el caso indicado. Con desplazamiento horizontal, el trabajo hecho por la gravedad es tamaño de la fuerza, tamaño del desplazamiento, coseno de un ángulo no definido, coseno de un ángulo no definido da 0. Y con desplazamiento para abajo, el trabajo hecho por la gravedad es tamaño de la fuerza de gravedad por el tamaño del desplazamiento, h. Los dos vectores van hacia abajo,
la gravedad es vertical y para abajo, el desplazamiento delta y como vector es para abajo y su tamaño de delta y es precisamente h, ya lo había puesto, y el ángulo entre ellos es 0 grados, cuyo coseno de los 0 grados es igual que 1, y entonces el trabajo es positivo. Noten algo interesante, el trabajo no depende de la trayectoria, ya que los desplazamientos horizontales no tienen ninguna importancia en este caso, y solamente depende del tamaño del trabajo, del tamaño del desplazamiento vertical, y el resultado va a ser positivo o negativo. Y entonces, ¿de qué depende el trabajo? De la posición inicial y final de el desplazamiento, es decir, de la ubicación de los puntos inicial y final. A las fuerzas que hacen un trabajo independiente del recorrido, independiente del camino, y cuya magnitud solo depende de la posición inicial y final, se les llama fuerzas conservativas. Y la gravedad es precisamente una fuerza de ese tipo, es decir, es una fuerza conservativa. Y en ese caso, para las fuerzas conservativas, se puede definir una energía potencial, cosa que haremos en un momento.